Ok. Bueno. Doctor, no sé si usted pueda hacerme coanfitriona o de la sala para poder aceptar a mis compañeros, porque no han ingresado todavía algunos. Dice que Pero estoy en aquí no me espera. sale ya, aquí me sale, no me No sé si sale. pueda poner en más, o donde está mi nombre, lo dice Johanna Arce, poner en más y poner anfitrión o coanfitrión para que yo los pueda aceptar, para que usted no lo tenga que interrumpir mientras usted está hablando y yo los acepte. Espera un ratito entonces, Pérez. Uy, ¿qué pasó? Uy, ay, ay. Espérese un ratito, niña, que usted me pone... No, tampoco. ¿Dónde los hago? ¿Dónde empiezo aquí? Justo al lado de mi nombre debe salirle como un botón azul, donde al lado No, donde no, dice Johanna espérese. Arce, un botoncito azul que dice más o more, no sé si tendrá en inglés o en español su Zoom, pero ahí debe salirle un rectángulo azul con una flecha. Ahí lo abre y ahí le debe salir hacer anfitrión o coanfitrión. Uy, chica. Empiezo a manosear esto, entonces ahí lo descuadro yo todo y no debería ser así. Usted es Arce, ¿no? Sí, doctor Arce. Pero aquí poner más. Sí, doctor, en más. De ahí le debe salir una opción que diga ser anfitrión o coanfitrión, no estoy segura cuál le debe salir. Aquí dice sección de grupos. Debe salirle en el más debe salirle una opción que diga hacer coanfitrión o darle coanfitrión o anfitrión. No me sale. No me sale, no me sale. Entonces arriba nomás, doctor, donde están los participantes, arriba en la parte superior debe salirle sala de espera. Justo al lado de sala de espera debe salirle un botón que diga aceptar Sí, claro, todo. pero eso es lo que no me sale, no sé por qué. Porque aquí está solicitar reactivar el audio, pero no me salen los participantes. Entonces abajo, doctor, donde está su micrófono, que sale para abrir y cerrar el micrófono y prender cámara, ahí sale un cuadradito que dice participantes. Dele clic encima de él. Ahí está ahorita, ¿no? Ahí he puesto, entonces ahí me sale, Pérez, participante. Ay, no puede ser, me van a complicar aquí. Empiezo a tocar, después puedo descuadrar todo esto y no es bueno para mí. A ver, otra vez, volveré aquí, participante. Ya, aquí está, participantes. Me sale, no sale. No me sale lo que dice, lo que siempre sale, que está en espera, pero eso es lo que estoy aquí. No me sale. No es bueno. Señora Gina, no hay ninguno de los jóvenes por aquí.
Pero no es de los... No puede. No, sino que no sé por qué no lo logro entrar. Es porque creo que no le ponen internet ahí. Al computador. No, si están aquí, pero presentes. Lo que sucede es que no lo logro entrar a todos. No sé por qué. O que no hago bien. Entonces, ese es el detalle. ¿Y qué te dice? Aquí dice, ver, ya, ahí. Pero no me sale, siempre dice admisión, pero no me sale eso, no lo puedo admitir. Me hace perder el tiempo esto. No sé cómo lo puedo hacer entrar. Uy, ya voy a descuadrar todo, ¿se da cuenta? No, 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 no. Ya voy a... Comienzo a descuadrar todo lo que está hecho, no vale. Entonces nomás siga con la clase, doctor. Después, cuando suba usted el video de la clase, ahí ellos lo van a ver. Para que no tenga problemas y no descuadre nada de su configuración. Ok. Ya. Ok. Bueno, mire, hablamos de las infecciones urinarias. Durante muchos años se ha detectado la presencia o se ha diagnosticado infecciones de la vía urinaria. Las infecciones de la vía urinaria están presentes, van a seguir presentándose, porque muchas veces se desconoce por qué se presentan las infecciones urinarias o no las recuerdan, porque hay factores que predisponen a que se presente la infección y también muchas veces no las tratamos en forma adecuada. No me sale admitida todo, eso es lo que pasa. Caray. Bueno, espero que ya haya entrado. Entonces, decía que desconocemos el manejo y minimizamos. También hay ciertos factores que influyen en que no se solucionan las infecciones urinarias en forma adecuada. Una de ellas es el mecanismo de resistencia que en el mundo entero las bacterias están obteniendo. Segundo, ciertos factores como la automedicación, especialmente en nuestro medio. Ustedes no tienen idea cómo las bacterias en nuestro medio, o hablemos de nuestro país, han ganado la batalla, y por eso es que hay un incremento de infecciones urinarias, o cuando hay una infección urinaria, se hace difícil de erradicar, se hace difícil de exterminar la bacteria en un paciente afectado. Porque la automedicación, la medicación, los antibióticos ingeridos, no prescritos, ingeridos en forma arbitraria, sin conocimiento, favorecen a que las bacterias se hagan resistentes. Entonces, durante años se ha abusado del uso de antibióticos y se han desarrollado ahora muy difíciles de erradicar, especialmente cuando un paciente que tiene factores de riesgo llega a tener una infección
y entonces se le va a complicar la vida al paciente. Y algunos terminan avanzan a una sepsis, y la sepsis, septicemia, y el paciente puede que no gane la batalla por una infección terminal. Entonces, la infección urinaria se produce cuando la virulencia, es decir, la agresividad bacteriana aumenta. Los mecanismos de defensa del huésped disminuyen o se combinan ambas situaciones. Entonces, estas enfermedades producen una morbilidad significativa, pero no generan una lesión renal para que está relacionado con una u otra enfermedad asociada. Mire, debe recordar una cosa importantísima. El ser humano, el cuerpo, tiene unos mecanismos de defensa por los que nosotros nos podemos defender de las bacterias. Les voy a mencionar 4 cosas que son muy simples de recordar. Pues les digo, lo más simple trato de que ustedes se lleven en la cabeza. Una cosa es la anatomía de la vía urinaria. Si tenemos la vía urinaria normal, los 2 riñones, ureter, vejiga, si no hay ninguna anomalía de forma, de posición, de nacimiento en un paciente, no va a haber, ese es el mejor mecanismo de defensa, que los riñones estén bien, los ureteres estén bien, no haya ninguna anomalía por ejemplo, un riñón en herradura, o haya una ectopia renal, o exista un problema en el ureter. Es decir, claro, todo eso, eso se detecta cuando se hace una investigación buscando la causa de una infección urinaria u otra manifestación que presenta el paciente. Pero siempre la anatomía normal del tracto urinario favorece que todo marche bien. Segundo, el acto miccional, es decir, la micción espontánea, el que nosotros produzcamos nuestra orina y evacuemos la vejiga en forma natural, que el acto miccional sea algo natural, espontáneo, satisfactorio. Por eso siempre yo digo que el acto miccional es algo natural, espontáneo, satisfactorio, y yo siempre le añado placentero, porque todos los que están presentes en este momento en la charla pueden haber analizado y experimentado lo siguiente. Usted tiene un deseo urgente de miccionar y se inhibe y lo aplaza una vez, 2 veces, hasta que por su educación tiene que orinar. Entonces va una dama, se sienta. Lo correcto es que se siente y orine sentada. Se siente y evacúa. Entonces, cuando acaba de miccionar, siente en unos segundos, tiene una satisfacción y usted puede haber dicho, ¡ay, oriné! Ese es un acto placentero que se da al concluir el acto miccional en la parte más sensible de la vejiga, que se llama el trígono vesical, trígono de triángulo, donde están los 2 meatos ureterales y el cuello de la vejiga. Esa sensación de satisfacción de segundos, por eso es así el acto miccional. Lo mismo cuando un caballero tiene que orinar, va, orina, y cuando acaba, tiene que haber algún momento de su vida, porque pasa los 20 años, por fin oriné. Ese es un acto placentero, así tiene que ser el acto misional. No tiene que haber dolor, no tiene que haber urgencia, no tiene que haber ninguna alteración. Hola, dime. Sí, hijo, sí, dime. No, ninguno ahorita, nadie me ha llamado. Ok, ya. Entonces, segundo, ya me he hecho el acto misional. Tercero, el pH de la orina.
Ya. Es que se me interrumpe, perdón. Bueno, hablamos de anatomía del acto misional y viene el pH. El pH ácido favorece que muchas bacterias no proliferen y se desarrollen en el tracto urinario. Hay bacterias que van a proliferar cuando el pH es alcalino, como el Proteus, y esta situación del pH en la actualidad es un tema controversial que se sigue investigando en determinados países donde se hace investigación. Penosamente Doctor, nosotros. disculpe, Dígame, no está proyectando las diapositivas. ¿no están proyectándose? No, doctor. Espérate un ratito. No. La cafetería y hay un papel. Ahí ya salen, doctor. Ya, ok. Había expresado que el pH es importante y se ha comentado y se sigue discutiendo que el pH ácido es el que favorece a que no se desarrollen bacterias cuando han invadido nuestro organismo en alguna parte de nuestra anatomía de la vía urinaria. Pero ahora tengo que comentar que se sigue discutiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque determinadas bacterias, como la Escherichia coli, que es el dolor de cabeza de las infecciones urinarias en el mundo, la bendita bacteria que se llama Escherichia coli. Ella ahora, nosotros cuando pedimos un examen de orina y nos sale un pH ácido, el pH óptimo es 4.5, 5.5. El paciente muchas veces nos trae un examen con un pH 5 y un cultivo sale positivo y sale bacteria de Escherichia coli. Entonces, ya quizás con el tiempo tendremos que comentar hacer otro comentario y no el que les estoy yo diciendo que el pH es el que nos defiende la infección del tracto urinario. Pero mientras no esté escrito y aprobado, no lo puedo cambiar, ni transmitírselo a ustedes, futuros médicos. Y otro factor es el aspecto inmunológico de nuestro tracto urinario, de nuestra mucosa, de la orina. Es decir, el tracto urinario desarrolla una serie de mecanismos de defensas, si hablamos de la mucosa, de las glándulas, para evitar que en caso de un proceso infeccioso se bloquee esa bacteria que quiere ingresar a nuestro tracto urinario. Eso es lo que ustedes siempre deben recordar cuando sospechen o tengan un cuadro de infección urinaria. Normalmente no debe haber infección urinaria en ninguna edad de la vida porque nuestra orina es estéril. Nuestra orina es más limpia que el agua de Interagua o las botellitas de agua que uno compra, que venden en donde quiera, hasta en la calle. ¿No? La orina es estéril, no hay bacterias. La orina se contamina al exterior, al estar en contacto y se oxidación. Ahí es que se descompone la orina y ahí puede ser que prolifere una bacteria. Pero nuestra orina que sale de nuestra urinaria, de la papila renal y llega a la vejiga es estéril. Estéril, limpia, perfectamente limpia. Ya, ahora, las vías de contaminación. La más frecuente y aceptada y comprobada es la vía ascendente, el 80%. La vía hemática es la que sigue en frecuencia y la vía linfática
la ponemos porque está en la literatura, porque en algunos casos ha coincidido, pero honestamente muy pocas veces los que hacemos esta especialidad lo hemos podido comprobar. Lo más frecuente, el 80%, es por vía ascendente y el resto es por vía mática. Entonces, bueno, este es un cuadro donde hay algunas bacterias que existen, especialmente, ahí está la primera que hemos puesto, Escherichia coli, Proteus, también hay los gram positivos como Enterococcus fecalis, y aquí podemos poner intrahospitalaria, Escherichia coli, Klebsiella. Y también hay otras bacterias, como los anaerobios, que van a provocar otra serie de infecciones que afectan, por ejemplo, la piel del escroto, la piel del periné. Esas son que van a ser bacterias como la gangrena de Fournier o una gangrena del tejido graso y subcutáneo. Y lógicamente que hay también la flora bacteriana que existe a nivel de los genitales externos, pero que no son siempre, no todas van a contaminar, ¿no? Entonces, ahora, las bacterias también tienen sus características que hacen que muchas veces progrese su entrada o su diseminación, es también cómo está su estructura, que ellas tienen unos llaman pili, son unas, como está el dibujito. Ellas, imagínense, son miles de bacterias que se juntan y van invadiendo. Así he tratado como, por eso he puesto caminan y han puesto aquí como esos adhesivos con una ventosidad, para que ustedes entiendan cómo es que ellas migran y cómo es que ellas permanecen en el tracto urinario, porque ese es otro gran problema que ya vamos a mencionar. Bueno, entonces, aquí es un cuadro de algo de defensas, pero es más, como son algunas cosas, ustedes se van a olvidar pronto, pero los mecanismos de defensa, dependiendo de la zona por donde pueden entrar las bacterias, que es la vía ascendente, es decir, del meato urinario, en el hombre desde la uretra hacia atrás, ascendente, y en la mujer desde el meato hacia adentro, hacia la vejiga, uretra, vejiga, ahí hay una flora normal. Una flora normal, estamos hablando de piel. En el hombre puede haber estafilococos, estreptococos epidermis. En la mujer hay los lactobacilos, y especialmente cuando ya la mujer llega a determinada edad, es joven, ahí vienen los lactobacilos y ya saben que existen unos bacilos que se llaman de Doderlein. Y se supone que hacen que se mantenga un pH adecuado, neutro, ¿no? Para evitar que las bacterias puedan progresar por vía uretral. Entonces, el mecanismo de defensa, tenemos las bacterias que están normal ahí, la orina, bueno, aquí está desmenuzado la vejiga, pero lo importante es que hay una flora que está siempre en los genitales, especialmente femeninos, para impedir que migren hacia el interior ciertas bacterias. Mire que también pongo el pH urinario y la respuesta inmunológica. Ahora, supongamos que el paciente tiene un cálculo, si alguien padece de litiasis, se detiene la orina porque un cálculo migró y se quedó en el ureter superior, medio o inferior, la orina se retiene, puede favorecer, no inmediatamente, va a contribuir a que como no drena la orina hacia la vejiga, puede en algún momento desarrollar una infección urinaria. No quiere decir que
todos los pacientes que tienen cálculo en su migración, todos van a tener infección. Pero en nuestro medio, cuando un paciente tiene cálculo, enseguida se le da antibiótico. Desconocemos la razón por qué nosotros los médicos les damos antibióticos. Nosotros no le damos antibióticos. Si le ha dado un dolor cólico, va a migrar la piedra. No, si el paciente está sano, es un hombre joven, una mujer joven, y no tiene factores que ya vamos a mencionar, ¿por qué darle antibióticos? Ahí es el problema, que las bacterias a largo plazo, por el uso indiscriminado de los antibióticos, hacen resistencia. Entonces, y hay una patología que está escrita que se llama el reflujo vesiculolateral. Quizás en pediatría pueden haber escuchado esta patología, pero puede que no, porque se olvidan de esta patología todas las especialidades, los pediatras, los médicos generales, hasta nosotros los urólogos. El reflujo vesiculolateral es una patología que se presenta en un escaso porcentaje de personas, de seres humanos. Todos nacimos con reflujo. El reflujo, como el nombre lo dice, reflujo, significa que cuando se llena la vejiga o cuando el paciente o la persona que tiene reflujo micciona, la orina reflujo retorna hacia la vía urinaria, ¿sí? Sube hacia los ureteres. Normalmente todos los seres humanos nacemos refluyentes. Conforme este niño va madurando, allí se anula el reflujo, se forma el mecanismo de válvula, entonces la orina, usted cuando micciona, la orina sale totalmente, no debe haber residuo urinario. Y hay factores como la diabetes. La diabetes mellitus va a favorecer que la orina, si no está controlada, la orina cambie su pH, favorezca. Aquí había un profesor que en paz descanse decía, acuérdate que si está muy azucarado, hablando del paciente que es diabético y no controlado, de todo le puede ocurrir y lo hemos vivido. Le da infección urinaria, le ocurre otra cosa. Ustedes saben muy bien que un paciente diabético que no se controla comienza a ver si ha sido descontrolado, minimiza su enfermedad, porque así en nuestra comunidad hay muchos pacientes, doctores, y ustedes lo van a vivir penosamente. A partir de los 5 años comienzan las alteraciones. Ustedes saben también que la diabetes va a causar microangiopatías. Entonces usted va a escuchar que cuando está descompensado, ay, se le isquemió un dedo, le cortan el dedo del pie, le cortan el pie, la mala circulación que empieza con alteraciones vasculares periféricas. No es que soy alarmista, pero doctor, es lo que lo vivimos. En la vía urinaria hay pacientes que hacen infecciones urinarias severas y, por ejemplo, pielonefritis. Y ahora hemos observado en el mundo se ha observado de hace menos de 20 años, 10 años. Sí, 10 años más o menos. Ahora existe una pielonefritis que se llama enfisematosa. El término enfisematosa significa que hay aire en la vía urinaria y normalmente no hay aire en la vía urinaria. Simplemente no se metaboliza, es la bacteria que entró a la vía urinaria, especialmente bacterias anaeróbicas, van a producir un gas, aire tóxico. Entonces se da una pielonefritis enfisematosa que puede ser renal, perirenal, pararrenal, y muchas veces desencadena en sepsis, y muchas veces si por circunstancias o digamos suerte se desarrolla una pielonefritis enfisematosa bilateral, el paciente hace insuficiencia renal y algunos han muerto. Y el factor de riesgo que tienen es diabetes.
Y si hablamos también de diabetes, un paciente que durante 10 años no se controló su azúcar, un varón, doctores, no ha cambiado lo que les voy a decir. Al cabo de 10 años, el paciente tiene disfunción eréctil. Significa que su erección será de mala calidad. Significa que su paciente que ha sido un poco desordenado o muy desordenado, la microangiopatía que se instala en esos vasos, y los vasos así pequeños están en nuestros cuerpos cavernosos y ellos ya no van a poder, ya no va a poder llegar sangre y habrá una disfunción eréctil en el paciente desordenado al cabo de 10 años. Eso tiene que usted advertirle cuando tenga un paciente que usted sea su médico de cabecera y que lo maneje usted, pero que a veces el paciente es un poco o muy indisciplinado. Adviértale, usted cumple. Si él eso es como lo toma o lo deja, pero ya le está usted advirtiendo lo que va a pasar al cabo de 8 o 10 años. Lógicamente que el paciente puede padecer esto, pero es algo muy personal que no lo va a divulgar. Es algo de él y si tiene su pareja, el problema. Bueno, entonces, nosotros normalmente hemos dicho que no debemos tener infecciones urinarias. Entonces, si sospechamos de alguna infección urinaria, tenemos que ver el cuadro clínico de la persona, hay que hacer un examen de orina y se confirma la presencia de la bacteria con un urocultivo. Entonces, en el dato de la orina nos va a orientar cómo está su pH y le pedimos un cultivo para ver. Ya saben cómo es un cultivo. Se coge la muestra de orina y se la va a sembrar en una caja Petrix con una serie de reacciones para ver el desarrollo de la bacteria, y también se va a hacer unas pruebas que se llama de antibiograma. Significa que en otras cajas de Petrix, al crecer una bacteria, se pasa la bacteria a donde están una serie de muestras de antibióticos o de sustancias que se usan para el tratamiento de las infecciones, para ver para cuáles son sensibles o no son sensibles. Y una cosa importante, cuando usted solicita un examen de orina, es el examen físico, químico y sedimento y el cultivo de orina. Ahora están a la mano, está escrito, impreso los exámenes. Es decir, usted lo que tiene que hacer, tarjar con su esferográfico, cuando dice la lista de los exámenes que se van a solicitar, usted en segundos tarja, examen físico-químico, un cultivo de orina. Así que no pierden mucho tiempo. A nosotros los médicos nos gusta escribir, queremos que esté todo hecho. Entonces, pero ya están las hojas hechas, entonces es fácil que usted lo solicite, que usted lo pida. Entonces, recuerde que en condiciones normales, la orina y la vía urinaria carecen de bacterias y de inflamación. Carecen, no hay. Ustedes son hombres y mujeres jóvenes y estoy seguro que más del 99% de los presentes capaz nunca han tenido ninguna infección, ningún síntoma irritativo de su vía urinaria. Entonces, lo viven y lo saben que ustedes no hay infección urinaria. Entonces, bueno, esto es algo muy sencillo que ya lo saben, pero lo que sí quiero decir, si hablamos de estos exámenes, usted tiene que aconsejarle al paciente varón de que cuando usted recoja es que esto lo pongo siempre porque a veces viene el paciente, no tiene mayor síntoma, todo, y me trae unos exámenes y salen bacterias de piel, cultivo es porque el paciente ha tenido un prepucio largo. Entonces el paciente cuando va a recoger la muestra, si el prepucio cubre su glande, el paciente ya debe saber o ya lo deberá estar haciendo, dependiendo de la edad, de que para orinar tiene que retraer su glande para que no quede húmedo la piel. Se supone, creemos, o quizás. Bueno,
Entonces, si el paciente va a recoger una muestra de orina, tiene que tener el glande descubierto. Lo ideal sería que comience a miccionar, corte el chorro y vuelva a orinar en el vasito que está ahí. Entonces, al miccionar, limpia las bacterias que pueden estar en el meato urinario masculino, que se supone pueden existir estafilococos, que es de piel, que pueden estar en el meato hasta 1 centímetro del meato hacia el interior. Es posible y se puede quedar justificado. Entonces decimos, orine, corta, vuelve a orinar y recoge la muestra. Esa es la mejor manera y lógicamente el vasito lo lleva para que le hagan las reacciones establecidas de laboratorio. Y en la mujer nosotros les decimos a las pacientes de que cuando vaya a recoger la muestra, a ver, en la mujer me detengo 1 minuto. Ustedes saben que nosotros sugerimos a toda dama mantener sus genitales en un pH neutro, no demasiado ácido, no alcalino, porque ahí pueden proliferar. Sabemos la existencia de los bacilos de Verlaine y también deben saber, en el caso de la mujer, también el hombre, pero más en el sexo femenino, que la hormona femenina, los estrógenos, que son predominantes en muchas fases de la faceta de la vida de la mujer, hasta antes de la menopausia, los estrógenos actúan a nivel del epitelio, a nivel de la mucosa, de la uretra y de la vejiga. Entonces, y los bacilos de Dorlain son los que mantienen el pH. Entonces, nosotros siempre decimos que la dama tiene que miccionar satisfactoriamente, la dama debe vaciar bien su vejiga. Claro que por muchas circunstancias, especialmente las futuras médicas en muchas épocas, tienen que haber sido inhibidoras del acto misional, porque en la universidad o en los locales donde reciben sus clases no hay un servicio higiénico aseado para que las futuras médicas se sientan y orinen en forma satisfactoria, sino que ellas adoptan una posición de la garza. Eso ya saben ellas cuál es la posición de la garza, entonces no vacían la vejiga. Y esa inhibición, esa aguante, para que ustedes me entiendan, de no orinar en forma satisfactoria, muchas veces pasa factura, ¿no? Pasa factura y trae puede desarrollar una infección. Entonces, también nosotros sugerimos y estamos en contra de lo que ocurre en el medio, en las cuestiones cosmetológicas, en las cuestiones de uso íntimo. Está proscrito el uso de jabón en el aseo de los genitales femeninos, porque todos los jabones, así sean de marca, perfumados, todo lo que usted quiera, todo lo que usted pueda estar defendiendo en contra de lo que yo digo, altera el pH natural de los genitales femeninos. Pero eso ya depende de cada dama o de la orientación que recibió en casa. Entonces, el jabón es proscrito. Nada de lavarse con jabón antes de recoger la muestra. Lo que le pedimos es lo mismo. Si la dama va a recoger la muestra de orina, entre al baño, a la ducha, se pone en cuclilla, orina, inhibe, orina y después corta y vuelve a orinar en el vasito. Ahí nos va a indicar qué bacteria está en la orina. Y no, cuando arrastra la primera orina, limpia lo que puede haber en el introito de los genitales, el introito vaginal, los labios. Por eso es que pedimos que sin cunclillo. Desconocemos cómo la dama recoge la muestra sentado en el inodoro y abre las piernas. Bueno,
ellas son expertas en hacerlo, pero nosotros sugerimos lo contrario. En la ducha, las piernas abiertas, corte la micción, orine, ahí entregue y nos va a dar un examen más apropiado y creíble de lo que pueda arrojarnos después que se entregue el resultado. Entonces, otra cosa importante cuando usted quiere hacer un diagnóstico de orina, siempre tiene que haber siempre tiene que haber una correlación. Supongamos la persona tiene síntomas irritativos y entonces usted sospecha, por ejemplo, de una cistitis. Entonces, al sospechar esa cistitis, usted dice, le hace el examen de orina y sale en el examen de orina que debe ser bien desarrollado, bien informado. Le piden el pH, le piden si hay leucocitos, si hay piocitos, si hay sangre, si hay glucosa, si hay cuerpos cetónicos, el pH, lógicamente. Entonces, si le sale, por ejemplo, leucocitos, dos leucocitos, pero el cultivo le sale que tiene 100.000 bacterias, ahí no? Cuando cuando hay una infección, uno tiene que haber una relación con el examen físico y el cultivo que le ha pedido. Por ejemplo, le sale leucocitos incontables, o le sale la palabra piocito. Piocitos son el exceso de piocitos son el exceso de blancos descompuestos porque hay sedimento exagerado, entonces, o porque hay una infección. Entonces se dice piocitos incontables y tiene tiene una bacteria, dice Escherichia coli, pero dice sobre 100.000 colonias. Igual una relación, y significa que tiene una infección urinaria comprobada con el cultivo. Pero si el sedimento sale de maravilla, no hay infección, no hay piocitos, no hay leucocitos, el pH está bien y le sale 100.000 colonias, peor se dice, yo no siento nada. Entonces ese examen, ¿a quién le creemos? ¿Cómo fue hecho el examen? Bueno, es posible que... Pero entonces el tratamiento o la evaluación se suman todo lo que uno les pide. Aparte de esto, la clínica, los exámenes físicos, el examen físico, los exámenes de laboratorio, y si usted le ha solicitado alguna imagen porque le solicita una imagen de acuerdo a la causa o a la motivación de la consulta. Entonces, si le salen leucocitos, ahí da una sensibilidad de 73% y una especificidad de 81%. Lo que quiero decir es que tiene que haber una relación entre el examen físico, químico de orina y el cultivo. Cuando tenemos un contagio de 10.000 colonias, se minimiza, se considera que no hay una infección. Pero si en un cultivo le sale que hay como 50.000, 60.000 y tiene síntomas, ya, y tiene factores de riesgo que el paciente o la paciente, y usted no puede descartar la infección. Recuérdese que la evaluación es completa. La evaluación es completa. Ahora, si un cultivo le sale sobre 100.000, no obstante, ahí tiene que dejar claro que usted está frente a una infección urinaria y puede que le salga ya la bacteria, entonces usted ya le va a dar el tratamiento en forma adecuada. Ahora, las infecciones urinarias pueden como hemos dicho, que es de vía ascendente. El paciente, hombre o mujer, puede tener una uretritis, es más frecuente en el hombre, uretritis. Puede haber una cistitis, puede haber una pielonefritis, puede haber una hidronefrosis, puede haber ahora de la pielonefritis puede haber pielonefritis específicas que son las más comunes o la pielonefritis inespecífica que son las menos comunes. Y la pielonefritis puede ser muy sencilla, pero es siempre secundaria a vía ascendente. Usted la puede manejar bien. También puede haber una hidronefrosis o puede haber una pionefrosis. Cuando ya hablamos de hidronefrosis, significa que el riñón por alguna razón está dilatado y también si
si hay una pielonefritis, por ejemplo, enfisematosa, ese paciente de ley tiene que tener un factor de riesgo serio, severo, para que predisponga la aparición y crecimiento de especialmente bacterias anaeróbicas en el tracto urinario. Y la enfermedad de riesgo más frecuente detectado en la pielonefritis enfisematosa es la diabetes tipo 2, es decir, el paciente es diabético descontrolado que ha permitido que las bacterias se alojen en el riñón derecho, izquierdo o por desgracia en los dos y va a producir un proceso infeccioso y no solamente va a haber bacterias anaeróbicas, sino que se van a sumar otras bacterias como Klebsiella, Proteus, Escherichia coli y van a complicar la vida a los pacientes que presentan este cuadro. Ahora, dependiendo la clínica del paciente, si la causa por qué le consulta a usted, dependiendo qué siente, si sus síntomas son irritativos de la vejiga, si tiene un dolor en la región lumbar o le ha dado fiebre, entonces usted tiene que apoyarse. Hemos mencionado el examen de orina. Tiene que apoyarse con imágenes. También tenemos que apoyarnos con exámenes de laboratorio, pidiendo una biometría. Tenemos que ver cómo están los leucocitos, tenemos que ver cómo está la proteína C reactiva. Es decir, una serie de detalles que tenemos que solicitar dependiendo de la manera de presentación de la infección. Si es una cosa local, una cistitis, no nos lo trataremos de hacer el cultivo y si no hay fiebre, el tratamiento es de una manera. Si el caso es más agresivo, el tratamiento será, por ejemplo, con hospitalización. Todo depende de cada caso de una posible infección que pueda ser sencilla o complicada. Bueno, en este es para decir que pues, a veces tenemos que tomar una imagen radiográfica. Por ejemplo, este es un paciente que se le toma una radiografía y vemos que hay unas imágenes radiopacas en una placa simple. Esa es una radiografía simple y tiene unas imágenes radiopacas que corresponden a cálculo del riñón izquierdo, un cálculo que se llama coraliforme por la forma, y cálculos intravesicales. ¿Qué podemos pedir en un paciente que tiene esos cálculos en la vía urinaria? No podemos pedir que la orina del paciente sea estéril, porque son calcificaciones que han tomado muchos años en formarse y establecerse, hablando del tamaño, ¿no? Entonces, puede ser una infección complicada o no complicada. La infección que afecta a un paciente, a veces el paciente tiene su vía urinaria normal, no tiene ningún problema, no tiene riñón de herradura, sí, tiene los riñones, su vejiga normal, vacía la vejiga, pero por alguna razón sí hubo la infección. Otras se asocian a factores que aumentan la probabilidad de ingreso de las bacterias y reducen el tratamiento. Entonces, la complicada es cuando el paciente, por ejemplo, es diabético o puede tener alguna otra patología. Eso de las complicadas se presenta más en pacientes de mayor edad, del adulto y mujer mayor, que pueden acompañarse con otros problemas orgánicos, otros problemas también se hace más frecuente en la mujer posmenopáusica, porque ya dije, los niveles hormonales cambian, bajan, y los niveles hormonales, tanto en el hombre como en la mujer, actúan en todo nuestro físico. Las hormonas masculinas en todo el físico masculino y la hormona femenina en todo el físico de la mujer. Cuando hay una alteración, va a haber, cuando hay una baja o una descompensación, estamos hablando de la edad, puede afectarse, por ejemplo, el tracto urinario.
una mujer mayor puede empezar a tener infección urinaria, puede tener incomodidad en el intercurso sexual, porque los niveles hormonales han disminuido, entonces hay sequedad de la mucosa. Eso es un ejemplo. En el hombre ya comienza a crecer la próstata porque el crecimiento de la glándula prostática en el adulto mayor en el mundo, en el hombre occidental, influye a que, como lógicamente que nuestra cultura machista no queremos aceptar que los niveles, hay la andropausia o hay un nivel bajo de hormona masculina en determinada edad. Pero nosotros decimos, para nosotros mismos decimos, es que es un bache, sí, hay un descenso de esa hormona masculina y eso hace que se precipite muchas veces el crecimiento de la glándula prostática. Ya esperamos alcanzar a hablar de ese tema, que es un crecimiento natural de la glándula por uno de los factores, la disminución de hormona masculina. Y esto ocurre especialmente en el hombre occidental. Nosotros en Ecuador y Latinoamérica, en Norteamérica, somos pueblos mestizos porque los migrantes, los europeos tienen mucha patología prostática y nosotros en nuestros genes las tenemos y las hemos desarrollado. En las comunidades autóctonas de diferentes partes de América Latina, ellos no, porque su población ha sido entre ellos, no hay mucha influencia y hay muchos pacientes que no presentan determinadas patologías como el crecimiento prostático benigno. En ellos no se presenta. Nosotros, los que somos de las ciudades grandes, los citadinos, vamos a padecer de una hiperplasia prostática. Bueno, entonces, los factores que sugieren una infección urinaria complicada, una anomalía funcional estructural, ahí le dije, el sexo masculino, el embarazo, me adelantaré porque quizás no alcanzamos a hablar de lo que pasa en el tracto urinario femenino, especialmente cuando hay el embarazo, pero el embarazo puede predisponer a una infección urinaria. ¿Por qué? Cuando hay un embarazo, ustedes saben que el nivel hormonal que está de predominio es la progesterona. La progesterona es la que va a mantener el producto. Es necesario que la progesterona se mantenga a determinado nivel, por eso es el cambio. Y si el embarazo actúa sobre el mecanismo, por ejemplo, de la contracción de ureter. Está comprobado que en la mujer está comprobado que los estrógenos ayudan en la contractibilidad del uréter. El uréter se contrae y hace como un ordeño. La vía urinaria, la orina llega a la papila, llega a los cálices y comienza a contraerse la pelve, el ureter, llevando la orina hacia la vejiga. Y en la mujer, esa contractibilidad está aupada o está ayudada por los estrógenos. Si en un embarazo el nivel hormonal estrogénico cambia, la progesterona va a inhibir esa contractibilidad. Y se ha comprobado que el ureter que más se dilata o significa que se demora en contraer es el riñón derecho, es el riñón derecho y por lo regular por la posición del desarrollo del feto que hace compresión en el uréter derecho. Estamos hablando de la posición normal. Ahora, si el niño tiene otra posición, va a afectar posiblemente el otro lado, depende, pues no, ya depende de la posición de que se está desarrollando el niño. Pero por lo regular, la posición que se afecta más es el uréter derecho. La diabetes, como hemos mencionado, la diabetes es un factor de riesgo, pero lógicamente que cuando el paciente tiene un control de la misma, el paciente puede vivir una vida satisfactoria o vive satisfactoriamente, vive sin problemas, tiene una buena calidad de vida, sino que el paciente tiene que tener conciencia, comprender lo que tiene,
lo que desarrolló quizás por factores hereditarios, lo que desarrolló porque hubo exceso de peso y hubo otros factores. Pero nosotros conocemos pacientes que se van haciendo más adultos que uno, mayores, y son diabéticos y tienen una excelente calidad de vida, ¿no? Bajo el control de su glicemia. Y bueno, puede haber factores inmunocomprometidos que tienen sus defensas bajas y va a favorecer que se desarrolle una infección urinaria. Otro es la infección urinaria durante la infancia. Durante la infancia, aquí todavía en nuestro medio se quiere justificar la infección urinaria. Y durante años atrás, ya más de 20 años ya se ha ido cambiando, porque se ha introducido lo correcto en el cerebro, de que antes, cuando una niña pequeña tenía infección urinaria, decía, no, es que es niña, que lógico, es verdad, el tracto urinario femenino facilita muchas veces la entrada de las bacterias porque los genitales femeninos, por ser femeninos, la uretra es corta. Segundo, está cerca del sitio de la vagina y atrás hacia el perineo está el ano. Entonces, la vecindad, la cercanía, se justificaba que podía haber infección. Por eso es que se dice que se debe decir en la crianza de que la niña primero tiene que aprender a secarse de adelante hacia atrás. La niña no debe inhibir las ganas de orinar. Y durante mucho tiempo se justificaba que la niña se infectaba porque la infancia que tuvieron las damas más jóvenes, su mamita, su abuelita, eran juegos de patio. Se sentaban, se aguantaban las ganas de orinar. Eso de la inhibición del acto miccional en las niñas, creo que todavía, ha disminuido bastante. Pero siempre le decían a la niña que no se puede sentar en cualquier taza, que tiene que aguantarse las ganas, y muchas veces las niñas se inhibían de hacer micción en la escuela hasta el regreso a su casa. Entonces esa inhibición hace que se irrite la vejiga, que le pide vaciado y ella inhibe y podría favorecer a que se desarrolle una infección urinaria en la mujer. Ahora también, como hay cambios hormonales, a veces puede haber una infección cuando se presenta la menarquia, es decir, la niña debuta teniendo su primera menstruación. Ahí puede haber un factor de riesgo de una infección urinaria. No quiere decir que todas han tenido, estoy hablando de que la posibilidad. Ya. Segundo, tercera cosa, es bueno, cuando la dama empieza a ser activa sexualmente, también es posible que pueda desarrollar infección urinaria o por ejemplo, una cistitis. Entonces, si hablamos de este tema, nosotros insistimos muchísimo que para prevención del desarrollo de una infección urinaria en una mujer, en todas las mujeres de diferente edad, pero que tengan actividad sexual, se los digo en este momento y se los voy a decir en el transcurso de las clases que nos quedan. El vaciado, siempre sugerimos y recomendamos el vaciado de la vejiga antes de tener intercurso sexual. Está comprobado. En unos estudios de hace unos 2 o 3 años ya se que te comprobó en los países donde se hace mucho estadística, recopilación de datos, que son los norteamericanos y los europeos. Estados Unidos durante muchísimos años invirtió y gastó, y los médicos se enriquecieron con el manejo de infecciones urinarias bajas. Estamos hablando de la vejiga. Y en una época, hace años, unos 5 o 6 años, se recomendaba que usen
le decían a la mujer, tome una quinolona. Y sí, la quinolona es lo que, las quinolonas son las que usted ha escuchado, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la mixofloxacina. Esas sustancias se las mandaban los norteamericanos porque la mujer tenía mucha cistitis. Ahora ya se comprobó que la mejor terapia es vaciar la vejiga antes de tener intercurso sexual. Y se ha comprobado, igualmente nosotros aquí lo hemos comprobado, de que hay menos riesgo de que se desencadene una infección. Estamos hablando que durante el intercurso sexual se estruja se estruja la vejiga por la vecindad anatómica natural. Entonces, haga micciones y ya está, no hay problema. No hay que desesperarse. Todo su tiempo, primerito, orine y luego tenga intercurso sexual. Algunos dicen que debe ser antes y después, pero el después es difícil que se cumpla, porque después del clima o de la satisfacción con su pareja, viene la fase normal, natural de relajación. Entonces, ¿quién va a estar pensando en levantarse a hacer pipí? Ya no se levanta nadie. Entonces, bueno, dependiendo, ¿no?, en qué circunstancias y cuándo tenga el intercurso sexual. Pero lo que sí está comprobado, el vaciado vesical es una buena prevención para evitar desarrollo de cistitis, que hemos dicho que es la vía ascendente la más frecuente en desarrollar la infección por la cantidad de la uretra. Y lógicamente que durante el intercurso sexual, ¿cómo le explico? Durante el intercurso sexual puede haber contaminación del hombre hacia la mujer. No es que, y durante el intercurso sexual, la pareja está desarrollando este acto de satisfacción mutua, no está pensando que si voy a infectar la bacteria, no, eso no existe en el cerebro de nadie y durante este acto, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos hablado algo de la infección. Los niños no tienen que tener infección y las niñas tampoco. A la edad de ustedes tampoco. Ahora, por alguna razón, si se pone un catéter, el catéter es supongamos un accidentado. Es posible que ahí viene un accidentado en su guardia, le coloca un catéter porque tiene que ver el contagio de la orina, cuantificar cuánto está orinando, si viene chocado o no viene chocado, etcétera, ¿no? Puede que usted, sin intención, pueda meter una bacteria. Las sondas crónicas, me adelanto a decir, las sondas o catéteres crónicos son fuente de desarrollo de infecciones urinarias que se tornan difíciles de sacar, difícil de erradicar. Pero todavía en nuestra comunidad hay conceptos equivocados de las sondas. Cuando un paciente por alguna razón no puede miccionar, por ejemplo, lo más común en nosotros, hiperplasia de próstata, o cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular y tiene un problema neurológico, por una caída, por un accidente cerebrovascular a nivel central, ¿no?, y le coloca sonda, porque no hay una vejiga que se llama, un capítulo que se llama vejiga neurogénica, así que hay pérdida de la sensibilidad, no puede orinar mucho, a veces no puede tampoco defecar, le colocan una sonda. Está bien, colóquele la sonda, pero usted no puede mantener, y si el neurólogo dice ya va a ser para siempre, no lo puedes mantener con sonda uretral a un paciente todo el resto de la vida, doctores. Ahí tienes dos opciones. Una, y eso es un problema en el sentido de que con quién vive, dónde vive, educación, facilidades. Lo ideal sería que les haga un cateterismo intermitente. Significa que le va a vaciar la vejiga 3 veces al día, pero tiene que haber una persona que maneje y trate al paciente. Hay pacientes que se les enseña a que ellos lo hagan, pero también depende del nivel cultural y comprensión de lo que tiene que realizarse. Estamos hablando de un paciente que tiene vejiga neurogénica, y tanto en el hombre como en la mujer. Pero no, aquí lo más fácil, sonda. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año. No, doctores.
tiene usted que hacer un cateterismo intermitente o hacer una derivación suprapúbica. Tiene que realizarle una cistostomía. Y aparte de eso, usted tiene que recordar o saber por qué le dio el accidente cerebrovascular. Y si es un adulto y tiene una diabetes, ¿cómo lo va a tener usted de por vida con una sonda que le cambien por la uretra? No, doctores, tiene que hacer una derivación. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que la vía de entrada es por la uretra. Y si tiene metido un catéter por la uretra, no van a entrar flores ni perfume, van a entrar las bacterias y se le va a complicar a ese paciente, porque un paciente, ya vieron neurología, y alguno a la clínica de ustedes. Entonces, un paciente que tiene un problema neurológico tiene que acompañarse de un proceso de mantenimiento y de rehabilitación. No podemos generar polezón y que Dios le bendiga. No, doctora, así no funciona. Eso no es medicina. Bueno, aparte de eso, aquí, bueno, tengo que mencionar, por ejemplo, un paciente viene por alguna razón acá, por ejemplo, ahora en COVID, el paciente viene y le colocan sonda, uno puede meter una infección involuntariamente intrahospitalaria cuando le colocan una sonda, y dependiendo qué más tiene el paciente que tiene un cuadro severo o un estado grave de COVID. Entonces, o se va a inmunodeprimir, puede tener una infección urinaria. Entonces, usted tiene que manejarlo bien. Todo estos factores que tratamos de, en forma muy concreta, mencionárselo, es lo que hacen que a veces haya una infección urinaria complicada. Bueno, esto es algo, un cuadrito muy sencillo que les voy a mencionar ahora. Hemos dicho que normalmente no hay infección urinaria en ninguna edad de la vida, pero en un hombre joven puede haber un proceso inflamatorio del glande, de la piel que cubre, y eso se llama una balanitis, otra llaman balanopostitis. Entonces, ¿a quiénes puede ocurrir esto? En pacientes jóvenes que tienen prepucio redundante. Espero decirles en una clase lo que es el prepucio redundante, que es la fimosis, la parafimosis. Entonces, cuando hay un prepucio largo y el paciente no se hace adecuadamente, puede haber una meatitis, una inflamación del meato, del prepucio. Eso a veces ocurre en niños de 6, 8 años que no han aprendido a retraer su piel del pene, el prepucio, y miccionar con el glande descubierto, sino que orinan y humedece el niño cuando orina, humedece el prepucio. Entonces eso trae presencia de bacterias locales en el prepucio, se puede inflamar el meato, puede haber hongos. Caray, qué problema. Puede haber hongos y entonces tiene manifestaciones. Pero es porque el niño no se asea. Tiene que el niño enseñársele si no quiere que le hagan la circuncisión, el papá, la mamita, tiene que enseñarle a retraer el prepucio, aseo con agua y jabón, basta. Pero algunos no lo hacen y van a crecer y serán adultos con ese problema. Entonces puede haber bacterias locales y eso causa una irritación. A veces viene el niño, la madre o la abuela trae al niño y dice, este niño solo se está rascando ahí los genitales, que es mal, no es nada de que es mal criado, no nada, es simplemente el niño lo que le hace es que le causa un prurito y se rasca. Es natural, pues tiene que, pero él no sabe de nada, no es que no tiene nada que ver con el sexo ni nada, simplemente es la irritación que presenta el niño en sus genitales. Ahora, si hablamos de otra edad, puede haber una epididimitis. Eso de epididimitis, eso por lo regular es un proceso infeccioso que entra por vía ascendente a través de la uretra cuando un paciente puede haber tenido una enfermedad venérea como la gonorrea,
puede haber la clamidia, puede haber por parásitos, por hongos. Entonces migró y causó una epididimitis. Estamos hablando de un hombre de menos de 30 años. Si pasa de más edad, puede haber predominan otras bacterias. También hay otro problema, que tenemos otro problema. Hemos tenido pacientes que hacen una prostatitis. Estoy hablando en forma muy concreta un poquito de cada patología, que sobre cada una de ellas necesitaríamos todo versículo para hablar de cada patología. Pero lo que quiero es, como se dice, aunque sea que en algún momento recuerden que se presente este problema. Una prostatitis aguda. La prostatitis aguda, nadie tiene que subir de prostatitis aguda. Ningún hombre, ni los doctores que están los muchos doctores que están escuchando. Si hay prostatitis, es por vía ascendente. Y si es por vía ascendente, es porque el paciente, durante su actividad sexual, nosotros no nos inmiscuimos ni no tenemos nada que ver con la actividad y la conducta sexual de los pacientes. Pero si un paciente tiene relaciones anales, puede desencadenar una prostatitis. Y algunas veces el paciente tiene una prostatitis que la controla, pero la bacteria se queda ahí. Y algunos pacientes consultan, de determinada edad, consultan o vienen remitidos porque son subfértiles. Subfértiles significa que no han podido fecundar a la compañera. Y nosotros, en la historia clínica, que estamos obligados o debe ser hecha, él dice, sí, yo he tenido esta práctica. Entonces, de ley ha tenido prostatitis. Sí, yo tuve una vez, pues me curaron. Bueno, ok. Entonces, nosotros, ¿qué le pedimos? Vaya, señor, hágase un cultivo de semen. Y sorpresa, el semen sale con bacterias. Entonces, si el semen tiene bacterias, es imposible que haya una convivencia entre los espermatozoides y el licor prostático. Es imposible que los espermatozoides se defiendan de las bacterias existentes en el licor prostático. Entonces, usted tiene que dar un tratamiento para la prostatitis, y sobre eso, sobre los tratamientos sobre la prostatitis, depende de cuál bacteria apareció, de cuál se sospechó un cultivo de orina, y los tratamientos que, si hablamos de prostatitis, doctores, todavía no hay que dejarse llevar por la influencia de la industria farmacéutica. Ustedes ya están prontos para entrar a laborar y vendrán los visitadores médicos, la industria farmacéutica. Ustedes serán visitados y le van a decir una serie de cosas, de cualidades maravillosas de los antibióticos o de los productos que ustedes van a empezar a prescribir. La tendencia ahora usan estos términos, dice ultra selectividad, ultra, sí, lo máximo, lo más selectivo. En muchos casos dice dosis única, es decir que esa dosis única le cura al paciente. Para una prostatitis no hay dosis única, doctores. No tenemos tiempo, pero usted tiene que recordar por farmacología una serie de detalles como es necesario que haya una saturación a nivel de la glándula afectada. No todos los productos, no todos los fármacos, no todos los antimicrobianos entran a todos los tejidos. Y la próstata es una glándula muy protegida que es necesario que se sature el nivel hemático sanguíneo suficiente para para eliminar una bacteria. Y muchas veces usted va a escuchar o alguien le va a decir, su tío, yo qué sé, alguien le va a, porque ustedes van a ser los primeros en ser consultados.
de un varón que le diga, compadre, le dice al doctor, mira que tuve una prostatitis, una infección y me han mandado para 30 días estas pastillas. ¿Usted qué le va a decir? Usted le dice, perfecto, tiene que tomar 30, 40 días unas tabletas. Porque es necesario que haya una saturación para que la bacteria salga de los tejidos de la próstata y el paciente se tenga de recuerdo que tuvo una prostatitis. No hay dosis única, no hay píldoras mágicas, lógicamente, que la industria farmacéutica le va a decir lo contrario. Él le va a decir que esto es una maravilla, esto es precioso. Entonces, usted aquí dice que quiere entrar cuando ya mismo nos vamos. Pero ya entró. Bueno, entonces, ese es un comentario sobre la prostatitis. Los tratamientos a veces deben ser hasta comprobar la salida completa de la bacteria. Ahora, lógico está que si el paciente en mención durante su actividad sexual le gusta lo que uno dice que puede ser la causa de entrada, pues entonces tiene que protegerse. Y eso ya tiene que el sentido común del ser humano entenderlo y tendrá que buscar protección. Ahora, si no lo hace, el problema es del paciente, usted ya cumplió. ¿No? Entonces, ahora puede haber, estamos mencionando, como dije, los determinados procesos infecciosos que pueden ocurrir cuando una infección entra al tracto urinario. Entonces hablamos de una cistitis, uretritis, y también este tipo de infecciones. Ahora, en nuestro medio, ¿qué es lo más frecuente? Lo más frecuente, actual, está comprobado, es la Escherichia coli. Ahora hay una bacteria, la Escherichia coli, ahora es productora de BLEP. Entonces es resistente a algunos antibióticos. Ahora también se trata de que ustedes, bueno, ya con calma vamos a desmenuzar cada una de ellas, pero el tratamiento debe ser, no puede ser, doctores, que sea dosis única. Lógicamente que ha influenciado muchísimo, el ser humano es complejo. A ver, durante muchos años la medicación se administraba, por ejemplo, se sintetizó en cápsulas, tabletas, y decía, tiene que tomar una cada 8 horas. Nadie cumplía eso, tomaba en forma irregular, desordenada. Entonces ahora se suprimió de mañana y noche. Y lógicamente cuando se está hospitalizado, la medicación es sugerida por vía endovenosa. ¿No? ¿Para qué? Para que haya una saturación a nivel sanguíneo y trate la bacteria que está por ahí circulando y frenar la infección. Pero en nuestra comunidad es un problema lo siguiente, doctor. Una persona le consulta por un problema de una cistitis, una irritación que siente para miccionar. Yo tengo que darle como un glosario de términos para que entiendan, porque esos términos que se van a expresar en un pase de visita, ustedes tienen que tener una idea clara y hablar el mismo lenguaje. Ahora ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, porque todavía no son médicos. El momento en que ya ustedes sean médicos y vayan a un hospital, ejerzan en un sitio, entonces usted va a escuchar una serie de términos y dependiendo del grado de confianza de las personas que le rodean, o sus colegas, o el jefe del área, qué sé yo, usted podrá hacer una pregunta, pero por lo regular ya no le hacen la pregunta, pero usted sí debe captar y ir a un diccionario médico que usted no debe dejar de tener en su casa y buscar, porque debemos todos conocer, hablar el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también sobre esto? Tiene los síntomas irritativos, usted con una simple receta le puede quitar la molestia de la vejiga y puede empezar un tratamiento antibiótico. Pero ¿qué hace la comunidad, doctores? Toma 2, 3 días.
primer lugar, hay un gran problema. No compran toda la receta. Usted le dice, tiene que tomar 7 días. Compra para 2 días. Es posible que no tenga los recursos. Es posible que sí tenga los recursos. Pero al cabo del segundo día, tercer día, ya el paciente se va a sentir bien y deja de tomar. Ya no quiere tomar. Ya no toma. ¿Por qué? Porque hay un grupo de población de nuestra tierra que lo que le pasa comenta en su entorno familiar, con la comadre si es una dama, con la prima, con esto. Y dicen, no, no tomes nada, te hace esto, que una serie de comentarios que pasaríamos horas hablando, que ya lo van a vivir ustedes cuando empiecen a trabajar. Y ya no toman, ya se les sintió el síntoma. Entonces nosotros decimos, ya se enfrió el cuadro, ya se atenuó la bacteria. Es posible que pase asintomática un tiempo, pasará por alguna otra razón, otra vez viene la irritación. Entonces, ¿qué dice? Ya no va donde usted dice, no me curó, si igual busco otro médico posiblemente. No, simplemente la persona, el paciente no cumplió lo que usted lo orientó, no cumplió el esquema terapéutico que usted le estaba sugiriendo porque usted sabe de qué cosas tiene la paciente y sabe cómo debe manejarlo. Pero a veces la comunidad no pone de su parte. ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad estamos acostumbrados, porque es de generación atrás, que muchas veces nuestros profesores trataban solo los síntomas. Usted no debe tratar solo el síntoma, debe buscar la causa. Lógico está que todos estos cuadros de infección urinaria pueden ser banales en el sentido de que se presentó una vez, se corrige, o usted le sugiere lo que debe hacer. Supongamos una amiga suya que tiene una cistitis, que tiene su pareja, usted le puede decir, oye, orina antes de que tenga relaciones. Con eso quizás se acabó y ya está. Pero ese es un grupo de personas, otros no. Entonces, si usted tiene un cuadro y se repite, tienes que buscar la causa, descartar porque hemos dicho, y volvemos a repetir, normalmente nuestro organismo se defiende de las posibles infecciones urinarias, porque somos sanos, porque no tenemos posiblemente factores de riesgo, entonces, ¿por qué nos vamos a infectar? Si se repite, si se recidiva, una cosa es una nueva infección, otra cosa es si la misma bacteria apareció, ¿qué pasó? Busque, descarte, porque las infecciones urinarias crónicas van a afectar al tracto urinario superior y puede causar tener una pielonefritis crónica. Ese paciente capaz no era hipertenso, después de unos 5 años se hará hipertenso porque las cicatrices de la pielonefritis crónica van a causar alteraciones en el nivel del parénquima renal y el paciente puede ser pretexto para que se haga hipertenso. Y si ya tiene otro factor de riesgo y va a depender de fármacos para el control de la presión arterial. Aquí dice pielonefritis aguda, el más frecuente es Escherichia coli, el enterococo. Ahí estamos combinando que hay que ser, dependiendo del caso, usted tiene que dar un antibiótico adecuado para contrarrestar, si es posible intravenosamente, para frenar, porque esa pielonefritis puede ser seria, puede haber fiebre, puede haber molestias que obligan a hospitalización o si no, en tratamiento en casa, pero por vía intravenosa. Y también mencionamos ahí una infección urinaria complicada. Acá hablamos otra vez de los niños, del embarazo, y a veces puede haber una infección antes y después de una intervención invasiva en urología. Nosotros el paciente puede llegar con un cólico, hay que instrumentarlo, el cultivo que siempre se solicita, el cultivo antes de una instrumentación no sale negativo, pero dependiendo de lo que uno le va a realizar, puede introducir bacterias, o si le vamos a dejar un dispositivo que llamamos catéter o un tutor dentro de la urinaria, ese es un cuerpo extraño, que así sea de mejor calidad, de buen silicón, que cuestan mucho,
pero es un cuerpo extraño y tu organismo va a reaccionar de una manera. Cada ser humano es único. Algunos puede que no desarrolle porque no tiene ningún otro factor de riesgo, pero en otros sí, que tienen factores de riesgo, puede que desencadene una infección. Entonces, es importante recordar que cuando hay una posible infección urinaria, tenemos que, en resumen, la historia clínica, conversar, dialogar, todos los factores que ustedes ya saben por los datos de filiación, la edad, los factores, las intervenciones, los factores de riesgo. Luego, si es posible, realizar un examen de orina, un cultivo de orina, y dependiendo de eso le va a pedir usted imágenes, le puede pedir una ecografía, una radiografía simple. Nosotros siempre sugerimos de menor a mayor, de menor a mayor. Es decir, siempre decimos, haga una ecografía, una radiografía simple. Lógico, porque para ir en forma ordenada. Lógicamente que en la actualidad otra cosa que hay en tendencia, la tendencia es hacer una
Doctor, no sé si estará hablando, pero si es así, tiene el micrófono cerrado. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, espera un ratito, doctor. Que se me descuadró todo lo que estaba hablando. Caray, qué problema. Todo se me descuadró. Ya vi. No puede ser. Problema, no puede ser. Aquí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, sí le ¿Ya escucho. ven las diapositivas? No, doctor, vemos No, la es... carpeta No. con todas las diapositivas. Es que el momento en que me timbre el teléfono se me descuadra todo. Doctor, Doctor, deje de compartir y vuelva a poner compartir pantalla para que ahí seleccione las diapositivas usted para proyectarlo. Deje de compartir pantalla y vuelva a compartir.
Uf, salió otra cosa aquí. Ay, qué problema aquí. Ahí, sí, no puedo. No sé qué pasó. Dice, Doctor, usted no sé si pueda mover con el mouse su pantalla, ya, para que usted vea la barra color verde que se desplaza en la pantalla. sí, aquí tengo, Ajá, aquí me ahí. sale, lo que sucede que no, ahí, Deje de compartir, eso, ya dejó de compartir, sí. ahora sí compartir, Ahora, ajá, ahora compartir. empieza a compartir de nuevo, sí, A ver, pero las diapositivas que usted va a proyectar para la clase. aquí, ya aquí está. Hasta ahí, a ver, sí, ahí está, ya está, doctor. Ok, Ya podemos ver. ya, a ver. Ahora, unos minutos más para mencionar un poquito más detallada lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que, por ejemplo, en la edad de mayor actividad sexual, las uretritis esto ya tienen ustedes una idea porque vieron en infectología, en bacteriología, entonces puede haber una infección específica en la uretra, que lo más común es la gonorrea. Y el tratamiento debe ser específico, eso ustedes ya lo saben. Ahora, lo pongo es porque muchas veces la gonorrea afecta especialmente solo la uretra anterior. Y en la uretra anterior masculina hay unas glándulas, ¿cómo se llaman? Nadie sabe cómo se llaman. Tienen que saber a los doctores. Hay unas glándulas que están en la uretra, en la uretra. Ahí está la diapositiva el nombre, dice glándulas de Littré. Las glándulas de Littré son glándulas que están normalmente en la mucosa de la uretra y son productoras de moco. Cuando hay una gonorrea, se afectan estas glándulas y por eso se produce una secreción mucopurulenta verdosa, que es clásica de la gonorrea, que cuando usted, algún paciente, lo examina y ve esta secreción, el diagnóstico lo tiene ya. Es una secreción amarillo verdosa que presenta el varón que se afecta la glándula, afecta la uretra anterior. Por lo regular se queda allí. Ahora, hacia atrás hay otras glándulas que se llaman las glándulas de Cooper. Y si avanzamos hacia más atrás, está la uretra posterior y ahí está la próstata. Entonces, como pueden comprender, la uretra masculina tiene mecanismo de defensa para evitar que progresen las bacterias. Cuando la virulencia o la agresividad bacteriana es de más, o el paciente se acompaña de factores de riesgo, es posible que la bacteria migre y pueda más que los factores y mecanismos de defensa que tienen las glándulas que existen normalmente en la uretra masculina. También en la mujer puede haber una infección y puede ser una portadora asintomática y puede tener una uretritis, se va a inflamar la glándula de Skene o puede haber una bartolinitis. Sobre la bartolinitis, ese es un problema muy serio. A veces, como en el dibujo superior arriba, a la derecha, la paciente va y consulta porque tiene una molestia y se va a ver, así como está ese dibujo, así es una bartolinitis y muchas veces la bartolinitis tiene que ser drenada. La glándula de Bartolini se ha inflamado, se ha infectado. Lo ideal sería que si usted hace un drenaje, una puntura, porque es el tratamiento,
Si está peor, grande, como el dibujo, lo ideal sería que usted coja la secreción y la mande a cultivar. Y a veces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque si ha habido una infección y sale gonorrea, ¿cómo es que la dama tiene la bacteria ahí? ¿Cómo es que encontró el gonococo? No fue ningún pajarito que llegó allí, no. Eso es un problema. Y entonces se hace un problema a nivel de pareja. Estamos hablando de que es una dama que presentó una bartolinitis que tiene solamente un compañero. Ahora sí, si tiene otro compañero, bueno, ya eso es otra situación, pero entonces alguno de los dos le contagió, le provocó una bartolinitis de tipo gonocócico. Otra cosa que puede ser un proceso infeccioso a nivel del cervix, pero ahí ya tendríamos que hablar sobre otro tema más serio, que es porque si hablamos de cervicitis, tenemos que hablar después del virus del papiloma humano. Y cuando una dama tiene ha tenido un proceso infeccioso a nivel de vagina o a nivel de las glándulas y por vía ascendente, puede haber un problema serio que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Seguramente en ginecología la mencionaron, pero la enfermedad inflamatoria pélvica es un tema de mucho. Hay seminarios que solamente se habla de enfermedad inflamatoria pélvica. Si no se lo han dicho los ginecólogos, se lo digo yo. Hay congresos de ginecología que un día entero se habla de esto. Y estamos hablando de que esa es una causa de la subfertilidad femenina. Y todo empieza, pues muchos de estos factores son secundarios a procesos infecciosos de vía ascendente. Entonces, bueno, esto es lo que a veces se hace para detectar especialmente las tricomonas, para detectar si es que hay alguna bacteria, se hace un cultivo de la secreción que pueda aparecer. Entonces, esto es ahora. La penicilina sigue siendo la medicación electiva para la gonorrea. Ahora, lógicamente que ya ha habido, ahora en unos países la gonorrea está presente, lógicamente que nadie no va a ser público que tiene gonorrea, pero si tiene gonorrea, en otros países hay una pelea grande por el asunto de la resistencia. Entonces se recurre a la citromicina. Se recurre a la citromicina para tratar de inhibir esa bacteria. Ahora, sobre la gonorrea, quizás ya nunca más van a escuchar la gonorrea y tampoco yo la voy a mencionar. Pero un sano consejo que nosotros damos a los pacientes cuando han presentado una gonorrea. Le das el tratamiento antibiótico adecuado y le sugiere, por favor, señor, usted tiene gonorrea. Lo primero que le decimos al hombre, no se estruje el pene. ¿Cómo estruje? Sí, no se apriete el pene buscando la secreción de la uretra, porque como la primera manifestación es una molestia, una irritación, y sale un flujo. Él, todos los días, al despertarse, se va a estrujar la uretra para ver si sale esa pus. Y si le sale alguna secreción, se le acabó el día. Si usted maneja, si el paciente lo consulta a usted con inyección, con medicación, en 24 horas el gonococo se muere. Pero el proceso inflamatorio que se origina por la bacteria en las glándulas de L3 demoran de 8 a 10 días en resolverse. Si el varón se estruje el pene buscando la secreción, ¿qué es lo que se está provocando? Un proceso inflamatorio de las glándulas de L3 que existen en la uretra anterior. Y entonces esos pacientes se hacen esclavos del pipí. Yo digo, son esclavos del pene, porque ya no van donde usted. Dice, no me curó. No, él se provocó la irritación. Van donde otro. Entonces va donde otro y empieza, bueno, ya ese
la acción de cada profesional es personal. Entonces le pide cultivo, no va a encontrar negativo. Le pide negativo, que se haga esto, que se haga lo otro, una cita, consulta, otra cita, consulta. Bueno, es un ingreso que le entra al doctor, que se da cuenta que es un paciente que está ansioso y que diga, y anda diciendo que todavía tiene la gonorrea, que tiene la gonorrea. Bueno, ese es un problema. Pero así ocurre en pleno siglo XXI. Entonces uno le dice, no te estrujes el pene, no vayas a beber alcohol, pero ¿qué nos dice la comunidad? Va una vez algún paciente y dice, doctor, cúreme pronto esto. ¿Y por qué? Es que este fin de semana tengo programa. Ustedes saben esos términos a qué se refieren. Tiene programa, pero tú puedes aplazar el programa, no tienes por qué que estés con fecha y con calendario, no. Hasta que entonces le decimos, no tengas actividad sexual después de unos 10 días, para que todo ese proceso de la irritación, de la mucosa, de la uretra, de la producción, de la secreción amarillo verdosa típica, se inhiba, se cicatriza. Pero si no lo hace, el paciente se vuelve a irritarse y comienza a regalar dinero a los médicos. Bueno, entonces su problema es su cartera, es su vida. Pero nosotros siempre nos tenemos que dar un tiempito para decirte, por favor, no haga esto, no haga el otro. Ahora, nosotros emitimos o hacemos ese comentario. El paciente, como ya les he dicho, es dueño de su vida. Si él quiere seguir estrujándose, apretándose y gastando dinero, es su problema. Él ya no volverá donde usted. Cuando esto es la tricomoniasis, es lo más común de la infección, especialmente de la mujer. Esto seguramente viene por ginecología. A veces se hace un examen ginecológico, se hace una consulta. El tratamiento es por vía oral y tópico. Tópico. ¿En qué sentido? Muchas veces es necesario restablecer el pH de los genitales femeninos. Entonces nosotros le sugerimos, aparte de la medicación oral, le decimos que se haga, ahora en nuestro medio existen en la farmacia, lavado íntimo. Eso está proscrito, pero la comunidad femenina lo hace. Entonces lo que nosotros le sugerimos lo que quizás su abuelita lo hacía. No hay como el lavado tradicional usar vinagre blanco. El vinagre blanco combinado con un poco de agua natural se asea y va a restablecer el pH natural de los genitales femeninos y se va a inhibir o va a desarrollarse la tricomoniasis. El pH vuelve a restaurarse y es de bajo costo, accesible. El vinagre venden de uso doméstico, el vinagre blanco. La dama no puede ir a comprar el vinagre de especies porque si no va a tener un hedor a ensalada en los genitales, ¿no? Entonces tiene que comprar el vinagre blanco. Eso su abuelita, bueno, su abuelita también al ser joven, entonces si vive su bisabuela, ella la mujer mayor como su abuelita no frecuentaba al ginecólogo, nunca tuvo problemas, no conocía de cuestiones de infecciones en sus genitales, sino pregúntele o usted lo sabe pues en su entorno familiar. Ahora la industria cosmetológica o la industria sí, más que nada de productos, productos cosmetológicos, le han desarrollado una serie, se han enriquecido por el desconocimiento, le han metido en la cabecita a todas las damas. Por ejemplo, lavados íntimos. Segundo, ahora la dama usa protectores diarios. Y si hablamos de protectores, la industria justifica el uso de pañales, de protectores, cuando una dama presenta una pseudoincontinencia o una incontinencia verdadera. Si estamos hablando de la pérdida de la orina. La pérdida de orina es una
salida de la orina involuntaria, indolora, se le escapa la orina. Por muchos factores puede haber una... No es incontinencia verdadera, la incontinencia verdadera es un porcentaje menor, es una pseudoincontinencia, la pérdida involuntaria de la orina. Entonces, la industria, por ejemplo, los pañales Tena, los pañales, esa empresa que elabora pañales se ha hecho riquísima en el Ecuador, en Guayaquil o algo sea, porque vende, a ver, ¿cuál es la que vende? A ver. Ah, ya sé, se llama Nosotras. Entonces, alguna vez salió una propaganda por la mañana. Entonces, yo venía a mi hospital y ponía una emisora y decía, en vez de dar la noticia, Nosotras. Entonces, decía, se levanta protectores, no le decía que vaya a lavarse la cara, dice, despiértese, hacese con toallitas húmedas. No se olvide de ponerse protectores diarios. Entonces la paciente le manda a usar protectores y estoy seguro que un porcentaje de las damas que me están escuchando tendrán en su cartera protectores íntimos. Entonces, acaba de orinar, va a orinar, bota y se pone. Dice, multiplique cuántos protectores compra y multipliquemos todas las damas que compran protectores íntimos. Están enriqueciendo a los fabricantes que para los feriados se van a pasear con la plata de todas las damas que usan protectores diarios. Yo le pregunto, ¿sus señoras mamás usan protectores íntimos? ¿Su mamá, su abuelita usaba protectores íntimos? Difícil que hayan usado. Es necesario que eso está equivocado porque es necesario que por naturaleza los genitales estén con aireación y ventilación. También el uso de ropa íntima que no permite la transpiración. Entonces, hay un cambio en el pH y otro factor importantísimo que influye en muchas cosas es la tendencia en la gente joven a la depilación de los genitales femeninos y masculinos. Por naturaleza, el vello púbico, por alguna razón, está allí por naturaleza. No es un arete que lo puso la naturaleza del ser humano. Tiene su justificación y su realidad de estar presente. Pero hay una tendencia ahora de la depilación. Ese sería causa de otra charla. Pero bueno, eso es la tricomoniasis. Bueno, esto puede haber un proceso de epididimitis, que ya hemos hablado de la inflamación, que por lo regular puede ser por vía ascendente, pero si hablamos de adultos mayores en hombres, puede ser por vía descendente. Como está aquí el dibujo, que puede entrar por la uretra y va a desencadenar un proceso inflamatorio. Ahora, eso puede ser, ya mismo, las infecciones en los niños puede haber por un prepucio redundante, en los adultos sexualmente activos. Esto ya hablamos, cuando hablamos de escroto agudo, hablamos eso. Y hemos dicho siempre que la inflamación en una orquitis, por un golpe, por una infección, la presentación es rápida, se inflama, se dematiza el testículo y el proceso de resolución demora de 10 a 15 días. Yo apago la luz, ya me detiene. Ya. Entonces, bueno, esto también es para revisar, ya concluimos, la cistitis en la mujer. Uretra corta, proximidad de uretra, vagina y recto y el aseo. Durante el coito, el pene aproxima bacterias al meato. Entonces, eso influye a que se desarrolle una posible cistitis. Por esta razón es que nosotros sugerimos misión antes de tener intercurso sexual. Cuando hay una cistitis aguda, puede haber una alza térmica, un dolor en hipogastrio, puede haber una transfuria intensa y va a haber un aumento en la frecuencia misional. Esa es la presentación típica de un cuadro de una cistitis aguda. Bueno, por ahora vamos a concluir sobre esto de la infección urinaria.
la completaremos la clase próxima. Ok. Buenas tardes. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. Ya, pasen bien. Gracias, doctor. Buenas Gracias, doctor. tardes. Buenas Que le tardes. des un agua. Ah, ya me la voy a tomar porque está. Bueno, de ahí la luz y sale. Sí, allá. esta luz y pongo seguro al salir, ¿no? Y aquí, le apago y sale por allá, ¿no? Como quieres ya, apaguen. Ya voy a cerrar. Hasta mañana. Hasta mañana.